yo creo que aquí en Ecuador no hay puntada sin dedal. Y evidentemente la reforma y aquellos artículos que fueron incluidos a último momento en el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal son muestra de aquello. Y es claro que aquí se pretende generar un escenario en el cual ciertos actores políticos puedan beneficiarse de estas modificaciones al Código Orgánico Integral Penal. Y yo creo que aquí sí existe una intencionalidad claramente política, más allá de que ciertos asambleístas de un determinado bloque legislativo han dicho que no es así. Pero la interpretación nos dice otra cosa, porque aquí lo que se pretende es crear una nueva causal de revisión en este proceso de reforma legal para que aquellos que tengan un mínimo informe de una comisión, un comité de derechos humanos, y te diga que por ahí ha habido algún tipo de vicio en el procedimiento, pueda ser sujeto de un recurso de revisión para que esa persona, al emplear aquello, pueda tumbarse el proceso. Mm. Entonces, aquí la finalidad, más allá de probar inocencias, de no probar inocencias, etcétera, aquí lo que se pretende es rehabilitar a los sentenciados para que en febrero del 2025 estén en una papeleta electoral. Ese es el objetivo. Ya ni siquiera que se caiga el proceso, que estén en una papeleta electoral. Y recordemos que el año pasado, con medidas cautelares, también rehabilitaron al ex vicepresidente Jorge Glass, por si acaso, sino que ahí no quiso estar en la papeleta, que fue otra cosa. André, pero si bien es cierto, claro, el criterio, lo que te iba a preguntar es, a ver, pero ¿qué va a pasar en la, o sea, constitucionalmente hablando, para que las cosas positivas que tenían las reformas al COI pasen en el legislativo? O sea, ¿cómo van a hacer? Porque la verdad es que hasta ahorita no hay mayoría de nada. Se va a archivar y dentro de un año recién van a poder, a poder tratar este tema nuevamente. O hay alguna otra salida, André? Tú en el procedimiento parlamentario tienes varias opciones. Tienes la opción de aprobar el proyecto de ley, negar el proyecto de ley o tienes una salida alternativa que tú puedes aprobar por bloques y negar por bloques. Y ese es un eh, procedimiento común, una forma de votación que se ha dado en varias legislaturas y en varios proyectos de ley. Se podría rescatar lo bueno de este proyecto de ley y dejar por fuera todo lo que es malo y todo lo que es inconveniente para el país o que tiene un interés político partidario. Se podría hacer aquello, pero se ha convocado al debate correspondiente, se lo suspendió o ni siquiera se lo trató y están a la expectativa de lo que pueda pasar. Entonces, evidentemente yo creo que los votos no, aún no están comprometidos. Yo creo que todavía no existe una mayoría consolidada que permita lograr aquello. Y en efecto, creo que los ciudadanos estamos expectantes de lo que pueda aprobar o negar la Asamblea Nacional. La última pregunta de mi lado, André, es, entonces, a ver, si no se aprueba, o sea, si no se aprueba, no se niega o se archiva, la salida básicamente está complicada, pero en el hipotético caso no consentido de que se apruebe toda en la Asamblea, el último escollo, o mejor dicho, la última alternativa sería el Ejecutivo por vetar ciertos artículos que efectivamente no tienen un interés particular, digamos. Podría ser el presidente de la República. ¿Podría ser esa una alternativa tomando en cuenta que una vez que la ley haya sido aprobada, supongamos que se aprueba la ley reformatoria del COIP tal cual, como está en el informe para segundo debate? Eso pasa a un veto presidencial en el cual el presidente Noboa tendrá 30 días para presentar su objeción presidencial. Y en esa objeción usted puede presentar unas vetos por razones de inconstitucionalidad, pero también por conveniencia y oportunidad y presentar textos alternativos. Y el presidente podría decir, ¿saben qué? Respecto de esta reforma no estoy de acuerdo
y debe ser sacado del texto normativo. Ahora, la cuestión aquí fundamental es que ese texto alternativo con el veto presidencial tiene que ser puesto en conocimiento de la legislatura. Y yo creo que a duras penas la Asamblea Nacional va a tener los votos para ratificarse en lo que aprobó en segundo debate, porque tú requieres mayoría calificada, así que 91, 92 votos. Para insistir en esta reforma, no creo que los exista. Y para allanarse, creo que sí los va a haber. Así que más bien si es que por ahí se logra escapar esta reforma, evidentemente el Ejecutivo tiene que ser ese dique de contención para que no ocurra aquello. Ok, buenísimo. Le doy paso a Roberto Gómez para que tenga más preguntas para ti, André. Adelante, Roberto, te escuchamos. Muchas gracias, Jaime. Un gusto saludable, André. En este tema yo quisiera profundizar un poquito viendo desde más arriba, no necesariamente en el detalle de cómo quieren habilitar a alguien, sino quizás plantearnos la siguiente pregunta y ver su opinión. No cabe, si pudiéramos olvidarnos un poco de la realidad de que existe una persona, un grupo de personas que manejaron el país 15 años, 20 años, que hicieron lo que hicieron y que evidentemente pues siguen estando primeros siempre para mayorías en la Asamblea, para posiblemente presidencia de la República. Si nos apartamos de eso un poquito, no cabe en ningún caso una posibilidad de querer introducir dentro del Código Orgánico Integral Penal algún nuevo recurso que permita la revisión de ciertos casos, porque es injusticia, porque quizás se hace en otro país donde las instituciones son más fuertes, donde no hay puestos enemigos de la democracia, ni de la libertad, ni de la honestidad. Entonces, conceptualmente, viéndolo desde otro punto de vista, aún si no existieran estos enemigos de la libertad, la democracia, no cabría hacer alguna reforma que permita la revisión en ciertos casos específicos. Pudiéramos quizás tener su opinión en ese sentido. Con todo gusto. Yo estoy absolutamente de acuerdo que hay una realidad política inminente, pero si es que pudiéramos abstraernos de esa, ¿cuál pudiera ser el criterio? Perdón que lo interrumpí. Excelente pregunta, Roberto. En este momento, deslindémonos de lo político y solo miremosle desde el ámbito jurídico. En la propuesta de reforma se crean dos nuevas causales. ¿Cuál es la primera? La primera causal tiene que ver con vicios en el procedimiento que generen una violación al debido proceso. Si es que a usted le violaron el debido proceso en primera instancia, en segunda instancia, usted puede plantear un recurso de casación y también advertir la nulidad de lo actuado por parte de esos jueces. Si es que a usted le generaron un vicio en el procedimiento que le violente el debido proceso, usted puede plantear una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. En ese sentido, jurídicamente hablando, la primera causal que se quiere introducir, que es esta de la violación al debido proceso, es algo que ya existe y que no es necesario. Por lo tanto, no hay ningún tipo de justificativo para decir que no se va a permitir que cualquier ciudadano, independientemente que sea un caso político o no sea un caso político, pueda hacer uso de sus derechos. Perfecto. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la segunda causal, respecto de lo que tiene que ver con los informes de las comisiones de derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, hay que tomar en cuenta que si es que te va a disponer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha existido la violación a un derecho convencional, etcétera, 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 y que parte de la reparación es dejar sin efecto esa sentencia, obviamente hay que cumplirlo y no hay que hacer un recurso de revisión. Y ahí va a ser sancionado el Estado ecuatoriano. Ni siquiera el juez que cometió aquello, sino el Estado, porque la demanda es en contra del Estado.
Y vamos con un segundo escenario. ¿Qué pasa con los estos comités de derechos humanos? Primero que son comités que no son actores jurisdiccionales, ¿ya? Primer punto. Y segundo, que sus decisiones no son vinculantes. Entonces, ¿cómo un informe que va a tener 3 5 10 20 páginas puede bajarse todo un proceso que puede tener incluso 80 cuerpos, más de 8.000 fojas? Entonces, jurídicamente hablando, no podría ser posible y no es viable. Y si usted piensa que el Estado lo está persiguiendo, no le garantizó la tutela judicial efectiva, vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puede reclamar en contra del Estado. Así que los mecanismos, los medios para hacer valer de los derechos existen. Y no es que se le está dando la espalda al ciudadano ni a ninguna persona, porque evidentemente existen los medios, los mecanismos dentro del ordenamiento jurídico. Muy claro en ese sentido, pues, inclusive eso quisiera decir que lo que ya, lo que dicen que buscan en fondo ya existe y lo que están haciendo es intentar meter de una forma pícara ciertas, las formas que los caminos que están escogiendo, pues se prestan para cosas que, que no son, no serían regulares. Ahora, si pudiéramos hablar de estas picardías, ¿cuáles serían otras de las cosas que saltan a la mente que, como entre comillas, picardías o deshonestidades, saltan al ojo inmediatamente cuando uno empieza ya a leer el proyecto? Algo Algo he visto que usted ha comentado en relación a una figura de campaneros, de la asamblea, de los asambleístas, de los concejales. ¿Qué, qué, qué, cómo se explica eso de ahí? ¿Qué es lo que se intentaría o qué es lo que se pudiera dar en el caso de que estas picardías, entre comillas, pues pasen en la reforma? Actualmente nosotros tenemos una fase preprocesal penal antes de llevar a cabo un proceso penal. Y esa preprocesal penal es la investigación previa o lo que se conocía antes como la indagación previa. Y en ese sentido, la fiscalía evidentemente va a tener que investigar la existencia de un delito y para aquello debe cumplir con dos finalidades: identificar si es que en realidad se ha cometido como tal el delito, la materialidad del delito, y lo segundo, la responsabilidad de quien cometió ese delito. Respecto de esta segunda dimensión, debemos tomar en cuenta que la fiscalía tiene, primero, la potestad privativa para hacer aquello. Es el dueño de la vindicta pública. Y eso lo hace que esta investigación previa sea incluso de carácter reservado. Evidentemente que aquellos que son víctimas, aquellos que son eh, los investigados tienen que ser notificados. Pero el gran problema aquí que se da con las reformas al COIP es que se está ampliando un mecanismo mediante el cual se pretende que otros funcionarios públicos ajenos a la Fiscalía General del Estado puedan conocer el proceso. Y para justificar aquello dicen, bueno, si es la Contraloría, si es la Superintendencia, organismos de control, pide información sobre investigaciones previas que tiene cualquier ciudadano. Pero, ¿dónde está la trampa? La trampa está cuando se meten a organismos de control político, como es el caso de la Asamblea Nacional a nivel estatal, pero también de control político a nivel eh, descentralizado, como es el caso de los consejos municipales, consejos metropolitanos o consejos provinciales. ¿Y eso qué puede servir? Puede servir para dos cuestiones. Uno, para que respecto del proceso, lo que se está haciendo, tú puedas decirle cómo va avanzando ese proceso y qué es lo que debes hacer. Si tienes que fugarte, debes esconderte. Y lo segundo, y lo segundo,
es que te permite que los bienes que pueden ser producto del acto delictivo los puedas poner en buen recaudo. Y con eso evitas que, evidentemente, comise tus bienes, te despojen de la propiedad y si es que vas a ser privado de tu libertad, te escondas y no estés dentro de un centro de privación de la libertad. Entonces, claramente estamos poniendo aquí actores políticos, como asambleístas, concejales, que sean ese vehículo que permita que el investigado pueda tener información privilegiada de lo que puede ser un proceso, incluso respecto de esos procesos que son inmediatos y que evidentemente pueden dar como resultado una prisión en ese momento. Entonces, vemos que aquí lo que está generando es un escenario de impunidad y de dar cierto tipo de facilidades a quienes van a ser investigados para que puedan destruir prueba, ponerse a buen recaudo o vender sus cosas. Está muy claro, está muy claro. Muchísimas gracias por profundizar y darnos esta idea adicional de cómo pudieran ser muy mal utilizadas algunas de estas reformas al COIP. Seguramente en algún momento podríamos analizar cómo quedó y cuáles son las cosas buenas una vez que tengamos la ley. Yo de mi parte ha sido un verdadero gusto conversar con usted, escucharlo y poder generar una formación de criterio aún mejor en relación a este tema. Muchísimas gracias. Yo le paso la palabra a nuestros compañeros de estudios principales. Wendy. Ay. Gracias, Roberto. Efectivamente, sí, agradecerle a Andrés Benavides por haber estado con nosotros aquí en Diálogo Segunda Emisión. Como siempre, vamos a seguir necesitando de ese criterio y ese conocimiento respecto de la Constitución. Así que, Andrés, lo vamos a seguir molestando. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Muy buenas tardes. Son las 14 horas con 51 minutos aquí en Diálogo Segunda Emisión. Antes de finalizar, Jaime y Roberto, solamente decirles a las personas que tengan que dirigirse a las diferentes provincias o cantones del país que tengan mucho cuidado, que se informen oportunamente a través de los canales oficiales del ECU 911, del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, de cómo se encuentran las diferentes carreteras y vías del país. Hay mucha complicación en algunos sectores por el tema climatológico que está atravesando, bueno, pues las lluvias que están bastante complicadas, así que tenga mucho cuidado, mucha precaución, por favor, y como siempre, manténgase informado, minuto a minuto, segundo a segundo, a través de nuestras cuentas de Facebook, Instagram, en X, en TikTok, en @radio i99 y por supuesto también a través de las cuentas oficiales de los organismos antes mencionados. Nos vemos. Chao, Jaime y Roberto. Chao, Wendy, gracias. Un abrazo. Bye. Bueno,